Siendo las 6:05, vamos a dar inicio a nuestro ciclo de preguntas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta instancia de encuentro de académicos. María José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar a los expositores del día de hoy. El primer expositor es René Silva. Él es académico de Artes Musicales y Sonoras. Es magíster en Artes con mención en Composición de la Universidad de Chile, licenciado en Composición Musical de la misma universidad y profesor de Educación Musical de la Universidad Andrés Bello. Es candidato a doctor en Artes, mención Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde está realizando una investigación artística que combina la composición musical con el patrimonio sonoro de los organillos chilenos. Sus obras han sido interpretadas en Argentina, Alemania, México, Estados Unidos, Francia, Corea del Norte, China y Japón. Nuestra segunda invitada del día de hoy es Carolina Candia, de Artes Visuales. Ella es titulada de Fotografía en el Instituto Profesional Arcos, diplomada en Arte Terapia de la Universidad Austral de Chile y actualmente cursa el Magíster en Gestión Cultural en la Universidad de Chile. Es directora artística y curadora del Festival Internacional de Fotografía de Valdivia. Tiene un fuerte interés en la difusión y mediación de fotografía contemporánea. Es autora del fotolibro Cien ojos de piedra y de la serie Mala Madre. El tercer invitado de esta tarde es Allen Rosenberg, académico de diseño. Él es diseñador gráfico de la Universidad de Chile, magíster en comunicación estratégica de la Universidad Católica y máster en marketing con especialidad Strategie et Management de la Comunicación del Instituto de Administración de Empresas de Poitiers en Francia. Se ha desempeñado en áreas de marketing y comunicaciones en instituciones públicas y privadas como GSL, Fundación Chile, Mineduc y UVM. Los últimos años ha ejercido la docencia en distintas universidades en áreas de branding, marketing y comunicación estratégica. Primero me gustaría contextualizar un poco de lo que se trata este ciclo, como todos los que ya nos llevan como un poco la pista en esta serie de ciclos de citas que hemos tenido a lo largo del semestre. Todas estas conversaciones ocurren entre académicos de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile, que están comprometidos a hablar, a discutir sobre la pregunta o el tema de las utopías y distopías, posibles futuros de lo común, a partir de sus obras, sus trabajos y sus reflexiones propias. Lo interesante es que a lo largo de este semestre y del año pasado hemos logrado de alguna manera atender a una pregunta común, tanto entre académicos como estudiantes, y de así construir una suerte de pensamiento colectivo en torno a un tema. Y considerando las crisis sanitarias, ambientales, políticas a las que nos hemos visto expuestos durante el último tiempo, resultaba más que sensato hacernos la pregunta sobre ese futuro desde nuestras disciplinas y desde nuestras sensibilidades. Para poder hacer una introducción y dar un saludo, voy a dar la palabra a Felipe Pinto de Aguiar, el decano de la facultad, para luego dar paso a las presentaciones de nuestros queridos y distinguidos invitados. Felipe. Gracias, Carolina. Yo voy a ser muy breve, solamente es un gran gusto encontrarnos y conversar y ver por primera vez, de hecho, a Carolina y a Alan en pantalla. Espero que pronto pueda ser en versión de 3 dimensiones. Solamente me gustaría recordar lo interesante que estuvo la conversación y las presentaciones en la vez anterior, y también comentarles que Igor Márquez, que no pudo venir por estar con COVID, está muy bien ahora, ya recuperado, así que podemos quedarnos tranquilos por eso y esperamos que se pueda incorporar, ojalá, al ciclo de preguntas en el segundo semestre. Así que eso solamente. Bienvenidos René, Carolina, Allen, bienvenidas todas y todos, y eh, eso, muy expectante de escuchar sus presentaciones y poder compartir un rato luego y conversar. Excelente, entonces le damos la palabra a nuestro primer expositor, que es René. Adelante, René.
Muchas gracias. La pregunta típica, ¿se ve? Sí. Es una de las preguntas que más hemos repetido en este tiempo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a participar de esta interesante conversación en torno a un tema muy fascinante, utopías, distopías, posibles futuros de lo común. Es un tema muy relevante y muy necesario de dialogar en torno a las interrogantes que son parte de este ciclo. Así que bueno, gracias nuevamente por la invitación. Me gustaría partir contando un poco así de manera general, para ligarlo con la presentación, que bueno, en mi caso soy compositor, formado de una manera bastante tradicional, como suelen ser en las carreras en conservatorio, carreras largas, rigurosas, donde uno aprende y trata digamos, de adquirir toda la base de los grandes maestros para desarrollar el trabajo creativo. He escrito bastante obras, he tratado de estar siempre bien activo en el circuito, estrenando en festivales, estrenando en concursos, convocatorias, etc. Y debo reconocer que en este camino, más de alguna vez me he hecho la pregunta, el por qué seguir, el para qué seguir y el con quién seguir, que es parte de las preguntas que nos reúnen el día de hoy. Y bueno, en las presentaciones de hoy, de las obras que voy a hablar hoy, un poco son como la respuesta preliminar o de la forma en que estaba un poco tratando de responder estas preguntas que son bien necesarias cuando a veces uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué seguir escribiendo obras para festivales, de repente donde a veces, festivales de música contemporánea, por ejemplo, donde el público es casi siempre un público especializado, o son nuestros amigos músicos, o algún familiar de nosotros, o amigo que tuvo la idea de acompañarnos ese día? Entonces, esta pregunta me la he hecho bastante, y de las obras que voy a hablar hoy, tienen que ver un poco con esta búsqueda de respuesta a este interrogantes que ya me he estado haciendo en mi camino, como compositor. En 2018 me fue comisionada una ópera que sería la segunda parte de un espectáculo titulado Cenicienta, Magia y Leyenda, conformado por el cuento musicalizado La Cenicienta de Pedro Humberto Allende y mi ópera para niños y niñas La Malén. Este encargo tenía una característica muy particular, ya que además de estar dirigido a un público familiar o infantil, sería interpretado por integrantes de los talleres de danza, coro y orquesta de la Casona Cultural de Panguipulli. Niños y niñas cuyas edades fluctuaban por aquel entonces entre los 8 y 17 años. La Malén se basa en el cuento o leyenda mapuche La Niña de la Calavera, cuya historia fue la base para el guión escrito por el actor Felipe Castro Fons. La ópera es protagonizada por Malén, una joven que vivió junto a su cruel madrastra y hermanastra, quienes para dañarla encargan una calpu, un hechizo para transformar su cara en calavera. El maleficio fue conjurado bajo los términos de que este podría ser destruido solo si Malén lograba reunir los huesos de un antiguo guerrero. Siguiendo esta misión, Malén se interna en el bosque en un viaje lleno de desafíos, peligros, pero por sobre todo mucho aprendizaje. En su ruta conoce a nuevos amigos quienes le ayudan a cumplir su objetivo. Una banda de pájaros, una colonia de ratones y un misterioso puma le ayudan a reunir todos los huesos y finalmente encontrarse con el príncipe guerrero. Esa es más o menos la trama de esta historia, de esta ópera. La ópera Malén se convirtió en un proyecto comunitario donde prácticamente toda la comuna aportó en algunos de los distintos momentos y etapas del montaje de la obra. Mi ópera, más que ser una composición en sí misma, fue la banda sonora un proceso creativo colectivo. Y es que realmente no fueron solo los niños y niñas quienes protagonizaron la ópera, ya que cada familia de una forma u otra se vio involucrada, ya sea elaborando vestuario, escenografía, trasladando instrumentos, etcétera, 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 todas las funciones que ustedes saben que implica montar un espectáculo de esta envergadura. Con Cenicienta, Magia y Leyenda cobró vida ese tipo de hazañas mancomunadas que parecen ser posibles solo lejos de la urbe, del ruido de la ciudad. El proyecto involucró además habitantes de las comunidades mapuches de la zona, como es el caso de Elena Catripán, quien desde su rol inicial de asesora cultural del proyecto terminó integrándose como parte del elenco. Ahora que han pasado casi 3 años desde el estreno, no deja de sorprenderme cómo se pudo generar tan maratónico desafío y llegar junto a estos 120 niños y niñas a un público
que entre todas las presentaciones de Santiago Panguipulli superó 5.000 personas. Debo reconocer que cuando fui invitado a participar de este proyecto no dimensioné la gran cantidad de gente que había detrás. Pero a medida que pasó el tiempo, comprendí la gran responsabilidad que tenía, darle la voz a Malén y que su canto pudiera encontrarse con los bosques, lagos y la gente de Panguipulli. Podría decir con toda propiedad que este es uno de los proyectos más importantes y trascendentes en los cuales me ha tocado trabajar. Más allá de la envergadura de la obra, Malén fue una ópera que no solamente visitó una comunidad, sino que se hizo parte de ella. Completamente influenciado por esta dinámica de trabajo, inicié en 2019 el proceso creativo de mi tesis doctoral Sonidos errantes, la transculturación como aporte al patrimonio sonoro del organillo chileno, dirigida por el doctor Rodrigo Cádiz. La idea de trabajar con organillos me venía dando vueltas desde hace un tiempo, considerando la relevancia de estos instrumentos en la cultura popular chilena y el rol de sus cultores. Adicionalmente, me motivaba a discutir a través del sonido una provocativa imagen aparecida en redes sociales algunos años antes, en la que un organillero era multado por ruidos molestos en el comúnmente llamado barrio patrimonial Las Tarrias. Con el tiempo, e indagando en el tema, comprendí que lamentablemente no se trataba de un hecho aislado, ya que varios otros organilleros han denunciado atropellos a su labor. Paradójicamente, esa imagen fue tomada y difundida solo algunos meses antes de que la Corporación Cultural Organilleros de Chile recibiera por parte del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el título de Tesoro Humano Vivo, en reconocimiento por, abro comillas, dignificar el oficio y mantener vivas las primeras formas de servicio de música industrial bailable, así también por mantener en funciones y conservar el uso de los organillos decimonónicos como único y legítimo instrumento melódico del oficio. Cierre comillas, eso de Portal Patrimonial 2013. Estas multi-infracciones que interfieren en la labor de organilleros me hicieron reflexionar sobre qué es lo que se considera realmente como patrimonio en este oficio popular y me cuestioné profundamente sobre qué ocurre con el elemento sonoro en las políticas de protección y salvaguarda. En la búsqueda de encontrar respuestas a estas problemáticas del patrimonio, el libro Uses of Heritage de Laura Jane Smith apareció como una antorcha en el camino que me hizo repensar las posibilidades del arte como un medio apropiado para actualizar, crear, flexibilizar y profundizar los vínculos con el patrimonio. Laura Jane Smith propone que el patrimonio debe ser experimentado para ser considerado como patrimonio. Entonces, tuve que cuestionar mi propia práctica artística, sus medios, formas y fines. Si bien mi investigación también considera la realización de obras que incorporan al organillo dentro del contexto más bien tradicional de la música contemporánea, mi propia práctica artística se vio confrontada a explorar nuevos senderos que me permitieran ir más allá de lo que usualmente hago. Así llegué, por ejemplo, a Chromonium Patrimaticus, organillo humano de 7 bajos y 5 pitos, la cual corresponde a la primera obra de mi investigación. Esta se basa en una intervención sonora urbana en que 12 voluntarios situados sobre la pasarela de una autopista tocan durante 8 minutos flautas originales de organillo. Su nombre nace mediante la combinación de la raíz etimológica de las palabras patrimonio y cromático. Perdón, del latín y el griego respectivamente. La intervención está llena de alusiones y analogías al patrimonio sonoro del organillo chileno, por lo cual cada elemento utilizado tiene un significado que representa, desafía o discute el concepto tradicional de patrimonio. Una de sus analogías principales corresponde a la puesta en escena de la intervención, en la cual cada vehículo que pasa por la autopista representa las púas que activan las flautas del instrumento. La dinámica de la intervención es simple. Los performers que han sido provistos de una flauta de organillo se sitúan sobre la pasarela, observando el tránsito que pasa bajo sus pies. Durante los 8 minutos que dura la intervención, cada vez que pasa un auto, una moto, un camión por la autopista, se debe hacer sonar la flauta asignada, dependiendo del largo del vehículo. Se optó por intervenir cada espacio 8 minutos seguidos, aludiendo a la duración aproximada que tiene un cilindro de organillo, el cual puede albergar hasta 8 melodías de 1 minuto cada uno. La intervención fue llevada a cabo en 3 pasarelas del sector sur de Santiago, situadas en las poblaciones Lavandera y Villa O'Higgins, lugares donde además de residir varios organilleros y chinchineros, son uno de los pocos puntos donde la avenida Américo Vespucio tiene 12 pistas, considerando autopista, carretera y línea de metro.
Las 12 flautas utilizadas en la intervención corresponden a piezas en desuso, que alguna vez formaron parte de un organillo que recorría las calles, así como otras recientemente fabricadas por el luthier de organillos Manuel Lizana Quesada. La obra fue registrada en audio por 3 grabadoras portátiles Tascam y en video por 2 cámaras en mano y un dron que registró el pasar del tránsito durante la intervención. Henk Bordorf habla de las características que debe tener una obra para estar dentro de la categoría de práctica artística y generar nuevos conocimientos. En este camino, los escritos que surgen a partir de una obra pueden convertirse en una forma tangible de concretar el nuevo conocimiento. Pero más allá de eso, Bordorf también nos habla de la posibilidad de representaciones en las cuales, abro comillas, los conceptos, pensamientos y enunciados se ensamblan alrededor de la obra de arte, de modo que la misma obra comienza a hablar. Cierre de comillas, Bordorf 2012. Bajo esta premisa apareció Vespucio Vals, un dispositivo interactivo que además de presentar el resultado sonoro de la primera performance, sitúa al auditor en la práctica del organillero. Vespucio Vals es un dispositivo sencillo conformado por un computador y un game track que fueron incorporados al interior de una caja original de organillo fabricada por integrantes de la familia Lizana. El dispositivo invita a la interacción y la obra solo se completa cuando el usuario deja su rol pasivo e interactúa con el dispositivo, manipulando mediante la acción de la manivela y la velocidad de la imagen y sonido del video. Para ir finalizando mi presentación, voy a retornar a las preguntas en torno a ese futuro utópico o distópico para el cual fuimos invitados a dialogar. Estas preguntas del por qué seguir, para qué seguir, con quién seguir. A través de estas obras que he presentado, he tratado un poco de dar respuesta a esta búsqueda. Por mi parte, creo que es momento de discutir el rol de las artes más allá de aspectos estéticos. Según mi punto de vista, la idea de que la música contemporánea es solamente para un público especializado es una visión bastante conservadora y, por qué no decirlo, con prejuicios de por medio. De manera personal, he apreciado cómo personas no músicos han demostrado mucha más afinidad y apertura con las nuevas sonoridades que los mismos músicos profesionales. De la misma manera, niños y niñas parecen mucho más receptivos y dispuestos a explorar el sonido. Desde mi perspectiva, creo que es momento de abrir los espacios e integrar a las comunidades, promover el diálogo y, por qué no, pensar en un arte más democrático en que la participación sea parte esencial de los procesos creativos. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Es sorprendente cómo la idea de la colaboración empieza a aparecer y de la participación empieza a aparecer en las distintas ponencias. Yo creo que va a ser un buen punto de partida para conectarnos entre todos. Carolina Candia, te doy la palabra para tu presentación y así después conversamos entre todos. Súper. Gracias, Carolina. Súper interesante, René, todo lo que menciona. Supongo que después vamos a poder andar ahí más en los otros trabajos. Bueno, dar las gracias por la invitación. Me parece súper necesario. Estas instancias son muy interesantes y es muy bello ver el trabajo de los colegas con los que a veces uno no conoce específicamente sus trabajos personales, ¿no? Como a lo que se dedica cada uno. Yo llegué en marzo recién, muy abruptamente, intentando reemplazar a nuestro querido colega y compañero Carlos Fischer, director del festival de la organización en la que también trabajo. Así es que ha sido un viaje que me pilló de sorpresa estar dando clases a los chicos de primer año de fotografía. Una experiencia muy, muy bella, ha sido muy gratificante. Como le mencionaba a la Carolina antes, utopías y distopías es un tema, yo creo que nos da para conversar muchísimas cosas. Para partir, me gustaría mostrarles un video muy cortito sobre mi primer fotolibro que lo lancé el año pasado, como para introducir un poco la forma en la que trabajo a partir de la narrativa visual, para luego conversar un poquito. 100 ojos de piedra es un ensayo fotográfico, resultado de una catarsis ambigua y disonante, de procesos íntimos que se relacionan con habitar un cuerpo como primer territorio en un espacio físico que tambalea entre la Patagonia y la ciudad de Santiago de Chile. Un cuerpo de mujer
que cubierto de nostalgias no resueltas de la infancia, decide reencontrarse con este espacio. El invierno se vuelve carne y respuesta. La narrativa acuosa envuelta por las aguas del útero, el océano, la lluvia, los ríos, los humedales. Fecundado bajo la nostalgia del río Aysén y las largas ramas de un arrayán naranjo y frío, mi propio cuerpo me presenta su intrínseca capacidad de abandonarme. Una pequeña isla desaparece en la Laguna Negra, un trozo de mi territorio expulsado, no habitado. La vuelta al cemento me retiene pálida y escarchada contra las aves. El sol que rebota caliente contra mi vientre me devuelve lo que fui a buscar, y sin necesitar violentos espasmos ni rituales de aguas muertas, se abre para acompañarme siempre, entre la nostalgia de mis muertes y los barcos que quedaron encallados. Cien ojos de piedra busca crear un diálogo entre el espacio poético y mental de lo cotidiano, lo ordinario y lo aparentemente común que se ve permeado por cuestionamientos humanos femeninos. La forma de relacionarse con el cuerpo, la sangre, las pérdidas, los flujos, el dolor, los recuerdos, la miseria del hastío diario y el paso del tiempo como el único medio de resistencia. La capacidad humana de destruirlo todo hasta el punto de quedar vacío, de enfrentar a un otro y sin dolor aparente, volver a zarpar en otros pantanos, de renegar la poca luz que pueda iluminar y volverse carne muerta, con alma viva, y desaparecer en la tierra, como todos. Perdón. Bueno, quise partir con el video sobre mi trabajo porque siento que habla bastante más rápido de lo que yo podría estar hablando sobre cómo yo abarco la fotografía y desde dónde me posiciono como autora, y tiene que ver principalmente con cuestionarlo todo. Tengo más preguntas que respuestas siempre, y las trabajo a partir de la creación fotográfica y de la narración visual. También me he preguntado muchísimo esto, ¿no? Como por qué seguir, para qué seguir, con quién seguir. Sobre el trabajo anterior no voy a ahondar muchísimo más porque sería muy, muy largo de explicar. Me voy a enfocar en un trabajo, una serie muy cortita que realicé cuando empezó un poco la pandemia. Ya llevábamos varios meses como encerrados. Se llama Fotografía y Culpa, se estuvo exponiendo en el Enfoto en Puerto Montt, también la publicaron en la revista del Magíster de Gestión Cultural de la Universidad de Chile, y va de que los primeros meses de encierro, cuando todo lo de la pandemia estaba recién comenzando y ya llevábamos harto tiempo, había una constante sensación como de miedo, ¿no? Como de que algo raro estaba pasando, era todo muy desconocido, muy extraño. Yo sentía como todo el rato una sensación como ambigua, como de nervio, como una preocupación constante. Y comienzo a cuestionarme sobre cómo lo abarco desde lo fotográfico, cómo yo puedo como seguir expulsando todo esto que tengo a partir de la imagen, y comienzo a pensar que finalmente la rutina se empieza a generar como un único medio de resistencia, ¿no? En el mismo espacio, donde uno estuvo y está encerrado. Ahora todo como que está un poquito más normal, ¿no? Pero en ese momento todo era como, yo tenía una sensación bien extraña. Y siempre he sentido que el arte funciona como una fluctuante necesidad para mí de evitar como una implosión corporal o una explosión. Y desde ahí yo trabajo la fotografía como un medio donde yo puedo exteriorizar mis reflexiones, mis cuestionamientos, mis preguntas y mis sensaciones a partir de mi cotidiano, que claramente suena bastante un poquito desde el ego, ¿no? Como de yo, de mi sensación, de mi reflexión, pero cuando yo empiezo a atreverme a trabajar a partir de esta forma, mi obra como artista, es que me empiezo a dar cuenta que es muy transversal, ¿no? Como que todos nos pasan cosas muy similares, y cuando como empezamos a exteriorizarlas y empezamos a ponerlas sobre la mesa y empezamos a conversar al respecto, se empiezan a generar las respuestas y se empieza a generar el diálogo, cuando podemos como decir, ya, esto es lo que me pasa, esto nos está pasando a todos.
pero empiezo a tener una sensación culposa sobre estar sentada, digo, como en mi casa, en una pandemia, pero en una casa, digo, tenía casa, tenía comida, sobre estar pensando sobre la creación artística y los relatos visuales mientras las necesidades básicas sociales estaban siendo arrebatadas por causa de un microorganismo que estaba entrando en nuestro sistema, digamos, y que estaba trayendo otras consecuencias como lo son la pobreza, el hambre en otros países, en otros lugares, en nuestro mismo país, mucha gente sin trabajo, sin poder comer, ¿no? Como lo más básico. Y por eso se llama fotografía y culpa, ¿no? Como desde qué posición yo puedo sentarme tranquilamente a pensar en mi creación de obra si está existiendo esta realidad tan brutal, donde no hay una solución aparente a partir del Estado, donde se cometen miles de negligencias, donde veníamos del estallido social, y yo estoy como sentada fotografiando, ¿no? Eh, y entonces también pienso en todo este tiempo que existe una especie como de supremacía humana donde lo que nosotros considerábamos como nuestro, como nuestros lazos afectivos, nuestros trabajos, nuestros estudios, era algo como que nos correspondía, ¿no? Y andar por ahí, por el mundo, destruyéndolo todo y siendo los superhumanos, ¿no? Que hacemos lo que queremos. Y por culpa de este microorganismo, digo, todo eso se empieza como a cuestionar, empieza a tambalear, como, ¿qué era lo nuestro, no? O sea, nuestros lazos son efectivamente nuestros, nuestro trabajo es lo que somos, y a pesar de toda mi posición desde esto más distópico, digo, como me parece que comienza a abrirse esa pregunta en personas que quizás no se lo hubiesen cuestionado en otro momento. Y entonces, me parece, este proyecto va de eso, ¿no? Como finalmente termino igual haciendo fotografía, termino editando una serie fotográfica que habla de esto mismo, que habla de esta culpa que yo podía estar sintiendo sobre estar haciendo una narración visual, creando cosas, mientras hay gente afuera que está pasando hambre. Es una vuelta al final. Termino haciéndolo igual, termino mostrando igual esta obra. Entonces creo que eh, para mí la pregunta fundamental y que cierra este trabajo, como digo, tengo más preguntas que respuestas y me gusta dejarlas abiertas también, es que si es que el arte como sistema se vuelve vano cuando las necesidades humanas más básicas comienzan a vislumbrarse de la crudeza del hambre, y en qué aportan mis reflexiones y mi narración visual insistiendo en el vacío a quienes no están sobreviviendo. Me lo pregunto de esta forma porque yo trabajo mucho a partir desde la emoción, desde lo que sentimos, desde cómo nos cuestionamos, desde habitar un cuerpo humano, un espacio, un territorio, un planeta. Y claro, y de repente uno aterriza, ¿no? Y dice como, hay cosas como reales que están ocurriendo, que son efectivas, y desde qué posición los artistas vamos a resolver, o sea, no creo que lo vayamos a resolver, desde qué posición nosotros podemos ser un aporte importante. Y como digo, no sé si tengo la respuesta, pero creo que desde una posición, desde la gestión cultural, que es lo que a mí me interesa, que es lo que yo estoy trabajando a través de, de la realización del Festival de Fotografía de Valdivia, por ejemplo, creo que lo que podemos hacer o lo que podría aportar puede ser un poco que tenga que ver con acortar esta brecha entre el artista y el observador, esta jerarquía, ¿no? Como del artista, como este ser que es muy misterioso y que no se sabe cómo funciona. eh, Esto de que la imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Me parece que el foco principal es la mediación cultural en todos sus ámbitos, en todas las áreas de las artes, y acortar la brecha, y al acortar la brecha jerárquica, ¿no? Como del conocimiento, comienza a haber mayor acceso a la educación, al conocimiento, a otras formas de comunicarnos.
Creo que esa es la respuesta que tengo un poquito más utópica. Al hacer ahora, al estar dando clases a alumnos de primero, me he dado cuenta de la gran capacidad que tienen de generar un relato visual. Nosotros ahora estamos terminando y lograron generar una autoetnografía visual desde su encierro, haciéndose preguntas y tratando de expresarlas a través de la fotografía. Y ha sido un ejercicio muy bonito, porque a partir de sus propias preguntas, siendo tan jóvenes, digo, como están recién partiendo, logran generar cuestionamientos que ayudan también a sus compañeros que están observando su trabajo y que les pasan las mismas cosas. Los temas se repiten, el concepto se repite, la forma en que abordan sus propias realidades desde esta posición, desde diferentes posiciones. Entonces, al ampliar esto, al ampliar este conocimiento o esta búsqueda de respuestas a partir de la creación artística, es que podemos lograr, siento, generar un poquito más de conciencia. Y para terminar, en realidad, creo que el trabajo de cómo seguimos y cómo lo vamos a hacer, tiene que ser un trabajo personal. Siento que cada quien tiene que trabajar en esa respuesta y hacerse parte de lo colectivo y colaborar colectivamente para que podamos solucionarlo, ¿no? Y no quedarnos como en este encierro creativo donde no estamos viendo a veces lo que está pasando realmente afuera. Como decía René también, ¿no? A veces uno como hace un lanzamiento, una exposición, y van los amigos y los mismos fotógrafos y todos nos aplaudimos entre nosotros, y se pierde el sentido de acercar, de mediar. Ese es el fin también del festival, de la organización. Bueno, y para terminar, Atemporal es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente, que se va a lanzar en diciembre de este año, y es un proyecto que trabaja con el concepto tiempo desde la física y desde la poética visual. Estoy trabajando con un científico físico, con quien estoy trabajando este concepto del tiempo desde la empírica, ¿no? Desde lo que efectivamente ha estado siendo estudiado, y desde cómo yo lo puedo abordar desde la fotografía, de lo que ocurre más afuera de nuestro planeta, de lo que está ocurriendo con el tiempo, que es el tiempo. No existe una linealidad, cómo funciona. Ha sido un viaje también hacer este proyecto. Y eso, y para finalizar, ahora sí que sí, me parece que los cuestionamientos tienen que ir para allá también, como buscar respuestas en diferentes áreas. A veces uno también se cierra como en el arte, como nos vemos a los propios fotógrafos, a los propios artistas, a los propios músicos, y de pronto en la ciencia estamos haciendo las mismas preguntas, nos estamos preguntando las mismas cosas, las estamos abordando desde diferentes perspectivas, pero todos nos estamos haciendo las mismas preguntas. Entonces, empezar a generar cruces transversales entre disciplinas, yo creo que podría ser un gran aporte, y desde una trinchera que podemos como aportar socialmente. Así es que eso, los dejo con eso. Creo que me pasé de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Súper interesante. Se me ocurren 700 cosas que te quiero preguntar, pero por el respeto al tiempo le vamos a dar la palabra a Allen, y de ahí les pregunto a todos juntos. Súper. Bueno, gracias por la invitación. Ya voy a compartir acá. Uy, no, pero bueno. A ver, espera, necesito hacer esto viendo, porque si no veo reacciones, no sé qué está pasando. Yo tengo que hacer esto.
Ahí sí. Ya, eso. No, pues, cuando me pone la Carolina esta pregunta, o sea, nos hace esta pregunta, yo encontré tremendo. O sea, utopías y distopías, posible un futuro común, en realidad no sabía cómo abordarlo. Entre espacios enormes, pero además nos encontramos en un entorno súper especial, ¿no? Como que tenemos esta crisis económica, estamos encerrados 1 año y medio. Bueno, yo estaba viendo hasta, no estaba viendo, mentira, pero estaba trabajando en Viña, en Valparaíso, y tienen un tema de sequía tremendo, a cada rato. Tuvimos un estallido social, además hay como unos populismos desatados en todas partes. Y entonces me hacen esta pregunta de cómo es el futuro, qué creo del futuro, y en un momento en que uno se siente como desconfianza, miedo, inseguridad, incertidumbre, lo encontré tremendo. O sea, pero, o sea, súper pertinente por lo demás, como que como el momento quizás el año que hay que preguntárselo, pero ha estado. Entonces, la pregunta es como, para poder partir esto, es como, ¿con quién asesorarme? Y bueno, por ahí trabajar y pensar en algún experto que te apoye en esto, estuve pensando ya dónde voy a buscar esta respuesta, quién me puede ayudar un poco en esto, y pensé en Yolanda Sultana. Entonces, eh, a ver, gente que pueda ayudarme a ver el futuro, pero igual está encerrado, entonces tampoco es que no pudiera ver a Yolanda Sultana, y Yolanda Sultana igual tenía una solución, porque arma un sitio web, arma un oráculo interactivo, y finalmente te da, me permite como intentar darme cuenta de finalmente o tomar conciencia finalmente de lo que está pasando. Y en esta situación como esta tan especial, la digitalización finalmente da como para todo, porque cabe para todo el tipo de herramientas y empezamos a consumir y a vivir mucho en este ámbito y en esta dimensión digital. Entonces este encierro nos implica que empezamos a consumir y a utilizar muchos más productos y servicios digitales que se empiezan a volver tremendamente cotidianos y los empezamos a integrar, accedemos a ellos, los empezamos a integrar todas estas nuevas marcas que empiezan a estar súper presentes en nuestro estilo de vida. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero bueno, empezamos a contratar un montón de servicios, y mi día a día también hoy día es netamente digital, porque estamos haciendo las clases por Zoom, mis hijas hacen las clases por Google Classroom, empezamos a consumir y a acceder a todos los productos que necesitamos por medio de canales, por la compra por e-commerce, ¿cierto? La compra del supermercado, aparecen estas marcas como Corner Shop súper potentes, vemos tele, ya nos dejamos de ir al cine, bueno, nos entretenemos online con Netflix, y incluso las empresas y las marcas finalmente que uno eran súper cotidianas para uno, como por ejemplo la tercera, dejan de existir bajo la lógica con la que habían funcionado, no sé, 30, 40, 50 años, o sea, toda la vida en el fondo, y se vuelve ahora un canal digital, y claro, aprecian algo en papel el fin de semana, pero ya en la semana no creo. Y esto mismo también impulsa que todas estas nuevas tecnologías que estaban dando vuelta, que la gente estaba trabajando, con la que la gente estaba desarrollando soluciones, se consolidan. Entonces también empiezan a aparecernos, y además, junto con aparecer y volverse como súper presentes y empezamos a ser súper conscientes de ella, empiezan a abrirnos también un montón de puertas y de oportunidades. ¿Ya? O sea, el Internet de las cosas, la aparición de robots, el trabajo que se está haciendo ahí con los algoritmos, con la inteligencia artificial, desarrollo de realidad virtual, ¿ya? Big Data, todo eso. Y eso yo creo que abre puertas para nuestra especialidad, para mi profesión. Soy diseñador, bueno, comentó ahí la Carolina Guincho, ¿no? Soy diseñador, pero soy diseñador gráfico.
yo siento que se nos abre, bueno, yo siempre hablo de una nueva oportunidad. Yo creo que ahí nuestra disciplina, cuando hubo todo el boom de las páginas web, de internet, era momento para posicionarnos y romperla. Por alguna extraña situación, como que los protagonistas pasaron a ser los periodistas, los publicistas, los informáticos, y por ahí nosotros agarramos quedamos como o sea, participamos, pero no sé si somos los líderes no lideramos todo ese desarrollo y esa integración. Y ahora tenemos esta nueva oportunidad por medio de todos estas nuevas tecnologías que finalmente explotan en estos últimos años. Y porque finalmente somos nosotros los que estamos trabajando en el desarrollo de esas interfaces que nos permiten o que facilitan esta relación que vamos teniendo con estos nuevos objetos y toda esta nueva información a la que estamos accediendo. Y finalmente tenemos este objetivo de darle forma a las propiedades de la interacción por medio de, bueno, en mi caso, estructuras visuales que respondan, que sean capaces de facilitarle la interacción a las personas con esta nueva realidad, en el fondo, este nuevo entorno. Bueno, el diseño de interfaz, para los que no son todos diseñadores, tanto aquí un poco de explicarlo para quienes, o sea, no todos, esta especialidad no es de todos, ¿no? La facultad de arte, entonces me pareció que está además como explicarlo un poco más. Bueno, es finalmente esta interacción que van a tener los usuarios con este entorno y que finalmente está orientado a que las personas puedan controlar las opciones cuando se relacionan con objetos y poder recibir las respuestas esperadas y obtener la información que buscan cuando interactúa con él, ¿ya? Y como les decía, nuestro desafío aquí es generar una interacción que sea súper amigable, que sea de fácil uso, que sea intuitiva y que permita las acciones deseadas de forma rápida y sencilla. Y a mí todas estas nuevas tecnologías me hicieron mucho sentido. Yo hace 5 años trabajaba en una agencia y me tocó trabajar con una empresa de inteligencia artificial chilena que se llama Anastasia. Bueno, nosotros trabajamos en una agencia de diseño, trabajamos en el área de comunicación principalmente, armamos la identidad gráfica, y fue muy curioso porque uno dice, bueno, lo estamos integrando, está súper presente, utilizamos todos los días, pero en realidad no lo sabemos. O sea, no sé hasta qué punto lo conocemos tanto. Y a mí me tocó trabajar con esta empresa, y yo me acuerdo de que tenía las reuniones con uno de los impulsores de este emprendimiento, y no le entendía nada. No entendía nada. Y el equipo me miraba y me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo no tenía idea. Me acuerdo que lo acompañé una vez a una entrevista con Sarko Brand, y estuve 40 minutos conversando, y en la mesa estaba el gerente general, estaba la gerente de desarrollo de proyectos, y entre la gerente de desarrollo de proyectos, este gallo conversaban, yo que estaba en la mesa, teníamos abrir unas 6 personas, nadie entendía. Entonces dije, bueno, tengo que aprender y tengo que entender qué es esto si quiero sacar adelante este proyecto. Y bueno, aquí está un poco el resultado, ¿no? Como para poderlo transmitirlo fácil. Lo que ellos hacen es que ocupan toda la data interna de la empresa, lo relacionan con toda la data externa y libre que uno puede encontrar hoy día, y además utilizaban como conocimientos de expertos de la categoría en la que estuvieran trabajando para poder construir este motor que fuese capaz de aprender. Y lo que yo le dije finalmente fue como, mira, hoy día en realidad no estamos entendiendo esto, y tu gran desafío en el fondo va a ser evangelizar sobre este tema. Bueno, hoy día la se le da súper bien, ¿eh? Y como que si uno ve, los están participando siempre en congresos, en eventos, en charlas. Y ya para uno, bueno, yo ya hace años que no estoy, hace unos años ya que no estoy en la agencia, pero para uno también es como satisfactorio ver una marca en la que hubo trabajo atrás, que esté como tan firme y tan consolidada. Ahora tiene muchos clientes afuera, entonces como que está lindo ver.
como son 10 minutos, yo creo que esto no lo voy a saltar. Y lo otro que quería como comentar de esto es que la inteligencia artificial en específico es una oportunidad también súper importante para, de nuevo, el área de diseño y diseño gráfico entendido como una especialidad asociada a las comunicaciones. Porque finalmente hoy día gran parte del trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones inteligentes, la personalización de la información, según las características propias de los distintos usuarios y cómo se entrega esa información y cómo somos capaces de transmitirla. Y bueno, y también cómo nos vamos relacionando con esa información. Las empresas están implementando los chatbots que uno ya no sabe si está hablando con una persona atrás o con una máquina. Y, eh, y, todo esa, y, todo, y, todo, y toda esa interacción tiene que ser diseñada, construida, pensada a partir y yo siento que ahí nosotros tenemos una tremenda oportunidad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿estamos lejos del futuro apocalíptico y distópico de Terminator, por ejemplo? La verdad es que, bueno, lo que he escuchado es que no, no estamos ahí, falta para eso, que no va a ocurrir. Sin embargo, con todo este desarrollo tecnológico, toma de datos, o sea, acceso a los datos y procesamiento de ellos, uno podría plantearse si, o sea, yo creo que estamos más cerca de Black Mirror que de Terminator, pero creo que hay algunas acciones, y creo que hay muchas oportunidades, están subiendo un montón de cosas, pero hay que estar súper pendiente de lo que está pasando, porque efectivamente hay algunas acciones que son éticamente al menos discutibles y que están sucediendo. Entonces, como ejemplo, yo tenía este video, dura unos minutos, colocar, a ver para que visibilicen un poco a lo que me refiero. It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicaid. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees came together to pass a common, there's a bill that would boost America in very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And even one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que puede suceder y de lo que algo espero cuando hay que poner atención. Aquí en Chile hay un bueno, uno de ustedes lo ubica, que tiene conocido, ahí está este especialista, se llama César Hidalgo, trabaja en el MIT, también trabaja con análisis de datos y procesamiento de datos, y bueno, él estaba hablando de que incluso tiene como este proyecto y esta idea de que hay que eliminar el Congreso, hay que eliminar los políticos y que a través de inteligencia artificial se vayan tomando las decisiones que sean mejor para la construcción del Estado. Entonces, todos esos temas que a mí personalmente me parece una súper buena idea, pero dentro de todo igual uno podría discutirlo, o sea, me parece que igual es discutible. Pero independiente de eso, estas nuevas tecnologías en realidad nos encantan, nos hacen la vida mucho más fácil.
hay un montón de aplicaciones que usamos súper cotidianamente y que estamos súper felices que existan en el fondo. Y por lo tanto es motivante. Y yo creo que parte del desafío que tenemos nosotros como profesores, al menos en la escuela en la que yo estoy, es como mostrarles esto a los chicos y incorporarlos, desafiarlos a que empiecen a pensar en estas aplicaciones que usamos todo el día. Y que tienen que ver con automatización en la casa, en lo que hace WASE con los mapas de indicaciones de ruta para ahorrarte los tacos, la recomendación de productos cuando utilizamos los e-commerce, la atención a los clientes, los asistentes de voz, aplicaciones de salud. Bueno, ahí Carolina a lo mejor puede comentar el tema de cómo la fotografía, cómo va afectando, cómo se puede ir aprovechando esta tecnología para la toma de fotos. Y finalmente, creo yo, sin tener ninguna respuesta, o sea, creo que vamos para allá y que esto va a intensificarse enormemente, entiendo yo que es el futuro. Por otra parte, al momento de preguntarnos cuál va a ser cuando tenga que asesorarme para pensar qué hablar sobre el futuro en el que nos enfrentamos, claro, ya vamos a utilizar más, voy a estar más pendiente de lo que me puede decir un algoritmo, y quizás Yolanda Susana va a tener que por ahí cambiar de rubro. Eso. Muchas gracias, Allen. Habría que preguntarle cómo sería el algoritmo que tendría que definir la personalidad de Yolanda para poder hacer su trabajo por ella. Probablemente ya existe. O sea, se puede constituir una personalidad paralela. Bueno, pero en fin, da lo mismo. Irrelevante para el caso. Pero tratando de aunar las tres presentaciones, yo creo que a mí me parece una súper pregunta que tiene que ver como con... A ver. Me llama la atención de lo que plantea Carolina con cuál es el uso efectivo de las artes. En algún minuto como que se empezó a hacer cargo de la pandemia en su tristeza. ¿De qué manera mi exploración se hace cargo o puede ser un partícipe activo? ¿Cómo ayuda a pensar el arte desde lo sensible, el mundo? Entonces aparece la idea del arte como un vano. Y me encantó esa observación porque creo que también se hace cargo de la misma idea que plantea René, que es que el arte funciona como vano en el momento en el que establece un puente más directo con el observador, de alguna manera cuando se desclasifica como experto, ¿cierto? Y René, cuando habla de su búsqueda a través del arte, también habla de eso, de cómo lo cotidiano, lo popular se transforma en lo sagrado, cómo la participación de aquellos que no son expertos hacen que el arte sea efectivamente un canal de creación y de pensamiento abstracto, pero colectivo, digamos. De qué manera construimos esta nueva manera de hacer arte. Y también de una manera como más hipertecnológica, Allen habla de cómo la tecnología, el diseño y el manejo de la tecnología a través del diseño hace que podamos entendernos de una manera más fácil, de qué manera podemos modelar estas propiedades de la interacción, de qué manera podemos comunicarnos los unos con los otros, cómo facilitamos esta comunicación a través de nuestras disciplinas. Entonces, de acción está el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación, cómo el diseño se hace cargo de la comunicación efectiva, cómo el arte es una manera de comunicar afectos a través de efectos, cómo se constituye como un vano y cómo comunicamos con el arte aquellos elementos como propios de la cultura popular y lo podemos transformar en un camino de investigación. Entonces está como lo de la comunicación. Y por el otro lado está esta idea de cómo podemos predecir o de qué manera podemos usar el arte para nuestras prácticas específicas como para poder predecir estos futuros. Entonces, bueno, el que más evidentemente lo menciona es Allen, que habla del uso de los algoritmos en el fondo para poder definir perfiles que podrían de alguna manera anticiparse a estos futuros posibles, de qué manera podemos ocupar estos paradigmas de segmentaciones discretas en el fondo para poder entender estos cosmos y sus funcionamientos. Pero Carolina desde la fotografía también lo hace cuando dice, yo con mis alumnos logramos armar bitácoras personales, pero que logran dar cuenta de los procesos de los otros. De alguna manera, la mejor manera de anticiparme o entender el mundo es entendiéndome a mí mismo a través de mi propio arte, a través de mis exploraciones.
Y también lo hace René con su trabajo con el organillo, que parte desde un objeto pequeño y lo transforma en un despliegue que tiene en un momento una escenificación urbana, pero al mismo tiempo tiene una exploración antropológica y toda una dimensión social, y en el fondo a través de la observación de un elemento súper pequeño podemos abrirnos al mundo. Entonces, por un lado, me interesaría que quizás, si a ustedes les parece, habláramos del tema de la comunicación, y por el otro lado, el tema como de la predicción o cómo nos conectamos desde el foro interno a lo colectivo. Para empezar, no sé si les parece, y dejamos abierto, por supuesto, para preguntas de la audiencia, si les doy tiempo para que lo piensen o que tomen el ánimo para hacer las preguntas, ya sea por escrito o a viva voz. Le voy a dar la voz a Felipe, que seguro también tiene algunas preguntas, o no sé si quieres que las contesten y después tú sigues preguntando, Felipe. No, solamente quizás agregar un par de ingredientes a esta conversación que tú estás proponiendo, Carolina. Nada, rescato algunas cosas que me llamaron la atención de esta ópera comunitaria, y aprovecho de dejar preguntado a René, no sé si lo quiere responder ahora o compartir, si tienes algún sonido, si tienes sonidos de la instalación en la autopista que se puedan compartir o a través del chat, me llama la atención. Y con respecto a lo de Carolina, me aparecen varias preguntas en este espacio de miedo, pero también de diálogo, de subjetividad, de cómo esa subjetividad conversa con una intersubjetividad, donde aparece la culpa. Se me vienen dos ideas a la cabeza, digamos, una de que, y esto es una opinión, de que el arte, digamos, no es opcional, en el sentido de que uno a veces piensa que si no come se muere, pero si no hay arte yo creo que también uno muere, pero lo importante es cómo definimos ese arte, digamos. Si hablamos de un arte de la elite o un arte digamos, o cómo el arte puede estar siempre presente, es una pregunta. Y también otra pregunta tiene que ver con la mediación, que me parece algo súper fundamental, y cómo construir una mediación sin caer en la condescendencia. También creo que es algo que hay que tener en la discusión. Y por último, quizás también quisiera preguntarle a Allen un poquito más sobre esta idea de la interfaz, porque la interfaz que aparece como una especie de mediación entre persona y máquina o un mediador de interacción, eh, me parece, digamos, que tiene un sustrato más profundo, digamos, que antes de la palabra o antes de incorporar la idea de la interfaz en el mundo del diseño, la interfaz, digamos, es una forma de comunicación e interacción con el mundo. Entonces, quizás abordar un poquito más ahí, si fuera posible. Esas son algunas ideas. Así que muchas gracias a todos. Muy interesante su presentación. Lo bombardeamos. Mira, yo en realidad, o sea, estoy de acuerdo. Efectivamente, la interfaz tiene mucho que ver como con las necesidades, y tiene que responder finalmente a las necesidades que va a tener una persona o un usuario de determinado objeto. Y pasa, y su desarrollo finalmente tiene que ver con, primero, en la comprensión de esa necesidad y de esa persona. Yo, claro, no en este relato que veía que está en 10 minutos, no tenéis tanta capacidad como de profundizarlo tanto, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto de partida, en el fondo. Tú tenés un entorno y tenés ciertas expectativas, ciertas necesidades que tú quieres responder y que tú vas a resolver, ya sea con objetos o con información, que está más asociado a lo que he trabajado yo. Y claro, o sea, en el fondo hay todo un trabajo previo de análisis de eso para poder encontrar maneras que sean amigables, que nos funcionen, que nos motiven, que nos entretengan también, para poder interactuar con ellas. Creo que ese es el punto de partida.
no sé qué más agregar, en verdad. Carolina quería hablar. Sí, sí, me llamó la atención todo lo que mencionó Felipe. Es súper interesante porque da para hablarlo mucho rato, o para cuestionarlo mucho, para reflexionar mucho al respecto. Con respecto al arte, como desde qué posición viene como el artista, ¿no? Como desde la élite, ¿no? Me parece que hay que asumir que en este país, en Chile, la educación artística básica, digamos, como es bastante precaria, ¿no? Entonces me parece que las personas que llegamos al arte, por algún motivo desesperado, ¿no? Como por ejemplo, me voy a poner de ejemplo a mí misma, yo no vengo de una familia de artistas, tampoco vengo de una familia con un gran capital cultural, por lo que para mí llegar al arte fue tropiezo tras tropiezo y mucho estudio y mucho tratar de lograr entender algo que me hubiese costado mucho menos si yo viniera de una familia con un mayor capital cultural, ¿no? Desde esa posición, y a pesar de eso, o por pesar de lo mismo, creo que el arte siempre va a ser un lugar de privilegio en este país, una opción de privilegio, ¿no? Como, porque no es asequible, no es asequible para todos. Y la forma de llegar a ello desde la academia, por ejemplo, desde el entendimiento teórico, se requiere de, como en toda profesión, digo, de mucho estudio, qué sé yo, pero no es algo que siento que sea algo, el arte no es algo común. Por eso yo hablo de la mediación como parte de acortar esta brecha, ¿no? Como de lograr que el arte desde lo teórico también, desde el pensamiento reflexivo, más allá de la creación artística plástica, por ejemplo, o efectiva, me refiero un poco como a lo reflexivo a partir de la creación, y creo que la mediación es una forma, y cómo no caer en la condescendencia, creo que tiene que ver con la educación horizontal, lo que les planteé a los estudiantes, por ejemplo, desde que partimos, yo necesito una clase horizontal donde el aprendizaje es mutuo. Yo sé algunas cosas, vengo acá a hacer la clase de fotografía, por ejemplo, pero todo el tiempo estamos conversando entre todos, y entre todos hay una renutrición, aunque tengan 18, yo 31, tienen otras experiencias de vida, vienen de otros lugares, y creo que el escuchar y el ir aprendiendo del otro es importante. Entonces, por supuesto que al tener acceso a este privilegio, ¿no? Como el acceso a la educación artística, lo digo como privilegio, no desde una posición elitista de que yo sea parte de una élite, y si es que lo soy, si es que llegase a ser parte de una élite desde la academia, no tiene que ver como con una estrategia, digo, como que venga histórica. Y entonces, para terminar, me parece que la forma de hacer mediación y de acortar esta brecha es tratar de trabajarlo de manera horizontal, donde el conocimiento sea a partir de la divulgación y del acceso a cualquier tipo de nivel educacional, donde las personas que han tenido el privilegio de tener mayores estudios tengan la capacidad de explicar lo mismo sin tanta verborrea a todos. Y de esa forma podemos ir haciendo una renutrición donde el que está mediando también tiene que escuchar al otro y saber qué es lo que genera, ¿no? Yo no saco nada con traer una obra, por ejemplo, de un fotógrafo muy conceptual, contemporáneo, y abrirla y que llegue gente de todos lados y que nadie entienda nada y se vayan todos perdidos, porque pierde el sentido. Claro, llega esto como de, oh, qué cool, qué interesante, y como nadie entendió nada. Que también es una opción igual, dejarlo abierto y que cada uno se vaya con la sensación, qué sé yo. Pero para mí la creación artística tiene que ver mucho más allá con una sensación corporal con la que uno se vaya, que también pasa, sino con el entendimiento del proceso creativo del artista, y en el que yo creo que es fundamental y responsabilidad del artista poder, a través del lenguaje, darse a entender, o lograr crear un diálogo. Para mí eso es fundamental, y les insistí a los estudiantes que deben saber fundamentar su obra. Para mí eso es muy importante, no solo la creación del arte contemporáneo como un bolón abstracto.
eso creo. No sé si respondo un poco a lo que supe. En el tema de la mediación y cómo hacer como más accesible y entender el arte como un vehículo. ¿Se me escucha? Porque parece que se me escuchaba muy bajito hace un rato. Ya. Yo creo que René tendría mucho que decir también. Estoy invocando a René. ¿René? Ahí está. Sí, sorry, es que no escuché la última parte bien. Estaba como tratando... No, que me imagino que en realidad en relación a esta idea de la mediación y como de hacerse cargo de hacer más accesible el arte y de como de facilitar y de comprender que la obra contemporánea no tiene por qué ser hermética en el fondo, sino que en realidad tiene que dar cuenta de problemas contemporáneos, pero no por ello ser como más impermeable. Yo creo que tú tendrías mucho que decir porque parte de los ejemplos que tú mostraste de tu práctica artística se tratan un poco de eso, de hacerla más accesible, también de corporalizarla, de traspasarla a una dimensión como performática, entenderla no solo con la cabeza, sino que con los cuerpos, o sea, hay toda una cosa como de empezar a usar otro tipo de instrumentos para poder entender el arte. Entonces, creo que tú tendrías mucho que decir al respecto. Sí, bueno, creo que hay por lo menos en mi visión, creo que hay una necesidad de hacer. Creo que en general hoy en día no es el mismo canon o esta relación que a veces era muy de distancia, ¿cierto? Entre público, artista o entre auditor, como que esta imagen como que hoy en día siento que los bordes están un poco más diluidos y bien la gente, o sea, si pensamos como el público o usuarios o como se le quiera llamar, dependiendo del caso, creo que la gente hoy en día, la sociedad creo que quiere hacer cosas. Y una de las cosas que, por ejemplo, una vez en un coloquio de arte sonoro que hubo en Buenos Aires, me acuerdo que se habló harto esto de, y que curiosamente, yo no sé si algo que tiene que ver con la sociedad chilena o con o es algo más a nivel mundial, pero me acuerdo que ahí en Buenos Aires mencionaban, yo también presenté de una obra y la gente de Buenos Aires se acordaba de otra gente que había hecho en Valparaíso, por ejemplo, y se acordaban de un ejemplo de un artista una vez que hizo un concierto de bocinas de barcos. Entonces, decía, ¿cómo logran hacer esto? Yo mostré esa vez una obra que era para órgano y armónicas, que también era una obra que era como para cualquier persona, músicos, no músicos, una obra interactiva, y le llamaba la atención a los argentinos. Decían, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran reunir esta gente que está dispuesta a pararse en medio de una pasarela arriba de Américo Vespucio a tocar unas flautas, por ejemplo? Y la verdad es que yo no he hecho tantos trabajos así, es parte de lo último que estaba haciendo, por eso era un poco de las cosas que quise compartir hoy, pero me doy cuenta que es como curioso, por ejemplo, convocatorias por redes sociales, así como casi probando, la primera vez me acuerdo y fue así como casi probando, como a alguien le interesaría por casualidad así, participar de esta obra, y mi buzón de mensajes se llenó ese día, había mucha gente que quería hacer, como que hay algo, como que eso siento, y eso creo que también es algo que hay que potenciar, y hay que echar a andar, y hay que activar, porque creo que la energía, las ganas están, y ahí es donde creo que el arte tiene que, y lo digo, bueno, más desde la música, creo que hay esta distancia como del escenario, creo que es algo, y que es curioso porque justamente la pandemia no nos ha permitido ocupar los espacios de escenario. Y yo creo que post pandemia lo que va a ocurrir es que posiblemente se va a potenciar esto de salir del espacio teatro, del espacio escenario, Se va de a romper sentir el un poco espacio ridículo público. el espacio escenario probablemente. Yo Ocupar ese creo, espacio de nuevo, ¿sí? sí, yo creo que algo va a pasar esto y bueno, por ejemplo, en Europa ya se están empezando ahora a hacer conciertos al aire libre, como que yo creo que va a haber una vuelta súper grande de cómo digamos, ponemos en escena
el arte. Yo creo que eso va a ser una de las cosas, y ahí creo, mi punto de vista es que la participación comunitaria, la apertura de los escenarios, creo que por ahí yo creo que va un poco el asunto. La apertura de los escenarios no solamente a los espacios físicos, públicos, plazas, etcétera, sino que también el espacio virtual y la combinación es que eso permite también, como con el tema de la realidad aumentada. De hecho, hay un comentario que se dirige a Allen en el chat que dice: Allen, fue interesante cómo abordaste la inteligencia artificial, pero creo que lo que podría dar evolución a lo que es el desarrollo del aprendizaje en las aulas de clases podría ser la realidad aumentada, el poder visualizar objetos en 3D como si fueran reales. Esto podría ser un salto que podría impulsar el estudio de múltiples disciplinas. Creo que el avance tecnológico no va a reemplazar el trabajo o el arte realizado por las personas, pero sí nos ayudaría a explorar cosas impensadas, como colorear una foto que originalmente era en blanco y negro, entre otras cosas interesantes que podrían ayudar a tener una percepción más grande sobre algo. Gracias, todo súper interesante. Creo que, claro, ahí aparece la idea de que en realidad la realidad aumentada podría ser una alternativa y un campo para la pedagogía y también para esta participación o este cruce de las artes en nuestros espacios, no solo físicos, sino que físicos y virtuales superpuestos. No sé qué piensas, Allen. O sea, yo lo orienté a la inteligencia artificial porque como tuve este cliente, se me hace un poco más, se me hacía un poco más cercano, o podía desarrollarlo más. Absolutamente, o sea, yo creo que todas las nuevas tecnologías son, o sea, nos abren las puertas. Es un llamado, yo creo, para, bueno, voy a hablar desde mi disciplina, pero para el diseño está, de hecho se están usando, ¿no? Ahora que estuvimos en el cierre, ahí hablaba con una amiga que trabaja en una inmobiliaria y claro, ya no es ir al edificio para conocer el departamento que te vaya a comprar, sino que se construye una visita en realidad virtual y donde tú podés pasear por el departamento sin tenerte que mover. Entonces, efectivamente, hay un llamado y hay una necesidad de ir reconociendo y revisando estas nuevas tecnologías para poderlas incorporar dentro de nuestro quehacer, porque va a suceder, o sea, es lo que tenemos que hacer. Y sobre el tema que decía, sí, cuando dice algo como que la inteligencia artificial no va a reemplazar el arte, no lo sé, yo no lo sé, pero yo siento que al menos en diseño hay un montón de cosas que están sucediendo que te llevan a decir, bueno, a lo mejor no es esto lo que tengo que seguir haciendo. Cosa que yo me meta a Canvas, o que me meta, estaba leyendo el otro día en el Wix para hacer sitios web, te hacen un cuestionario, tú llenas un formulario y te resuelven un sitio web con una propuesta. No sé qué tan buena será, pero que ya suceda, eventualmente eso solamente va a ir mejorando. Pasa también con un logotipo. Te hacen un formulario, tú llenas un formulario y la maquinita te entrega un logotipo, que no, a lo mejor ahora no es bueno, pero eventualmente puede ser muy bueno. Entonces la pregunta es, o sea, al menos para el trabajo que estamos haciendo desde el diseño, yo creo que uno tiene que ver o sea, entender que esto va evolucionando y que finalmente los encargos que te están haciendo ahora quizás mañana van a ser, o sea, van a ser otros. Pero tú crees que en el fondo los procesos creativos son recombinaciones de datos existentes en el fondo, porque eso es lo que establece la inteligencia artificial, que como que aprende secuencias y en base a una base de datos súper extensa empieza a tomar decisiones porque genera patrones, ¿verdad? Uno podría, espera, déjame tratar de hilvanar la idea, porque la estoy así como cocinando en el momento en que la pienso, y la Carolina hablaba de que estos procesos como de abstracción respecto a sus propias experiencias, los alumnos terminaban generando patrones que no son patrones, pero generando bitácoras que establecían ciertas conclusiones que eran como coincidentes. Entonces uno diría, ya, si le pones en el cerebro a las personas los mismos inputs, eventualmente van a salir como cosas en las que coinciden. Entonces si tengo una base de datos infinita de experiencias personales, podría llegar a anticiparme y predecir. Pero realmente solamente es eso los procesos creativos y la creación de cosas nuevas. No sé si van a poder terminar diseñando a través de la inteligencia artificial o dando resultados
de diseño que van a ser equivalentes a lo que pueden hacer las personas, porque creo que hay una parte que es errática, hay un factor ahí, a lo mejor también se puede incluir, pero no sé si la inteligencia artificial es capaz, si se puede como incorporar el factor del error al interior de un sistema de un algoritmo de inteligencia artificial. Aún no, creo. Lo que yo entiendo es que además los algoritmos están hechos por personas que tienen sesgos. Entonces, por ahí los resultados ya no necesariamente van a ser... Claro. ¿Cachai? Pero finalmente yo creo que como esto va evolucionando y van apareciendo nuevas necesidades, lo que a mí se me ocurre es que finalmente los encargos que estamos haciendo ahora y que ya hay como patrones y formas de solucionarlos, eso a lo mejor sí. Sí. Pero ¿qué pasa con lo nuevo, con lo que viene, con lo que está cambiando, con estos nuevos espacios que se están creando? Ahí igual van a tener que haber gallos atrás pensando cómo llegar a buenas soluciones y a soluciones creativas y a soluciones que sean interesantes. Para salirte de la cadena lógica que se reproduciría de una manera más rápida y eficiente, pero finalmente nunca sería como innovadora. Eso es como la idea nueva, el chispazo, el momento eureka, digamos. No sé si se puede sacar a partir de cómo funciona la inteligencia artificial en este minuto. Felipe tiene las manos arriba, yo estoy ya... Hay algo de eso que se conecta con cosas muy interesantes que dijo Carolina. Tú mencionaste la cocina, me acordé un poco de la cocina, ¿cierto? Esta palabra nefasta en el ámbito de la política, de las cosas que se hacen encerrados, ¿no es cierto? Y como de manera misteriosa, y que se conecta con la verborrea innecesaria, digamos, bueno, siempre es innecesaria la verborrea, esa verborrea, ¿no es cierto? O esa especie como de misterio artificial o artificioso que a veces rodea obras de arte. Y a lo mejor me gustaría preguntarle a Carolina Candia esto también, porque creo que si el arte, digamos, tiene sustancia, uno, digamos, lo más honesto siempre sería un intento utópico, de todas maneras, por transparentar los procesos, por desnudar el misterio y compartirlo. Y si el arte tiene sustancia, nunca vamos a lograr desvelar el misterio, digamos, pero tratar de vestir artificiosamente, digamos, el arte de estas como disfraces, ¿no es cierto?, de algo críptico, de algo hermético, de algo misterioso, creo que o sea, es algo que súper, muy cuestionable, digamos, y que en mi opinión habría que apuntar a desnudar, a denunciar también, y creo que en ese sentido la mediación horizontal que propone me parece como una clave, absolutamente en este proceso. Sí, a mí me pasa que yo no creo tener las respuestas ni la fórmula, la estoy buscando hace muchísimo tiempo, estudiando, aprendiendo, reconociéndome en otras personas también, escuchando. Y a mí me parece que es fundamental, no solo en el arte, tratar de buscar como la honestidad al final, como me parece que este estereotipo del artista misterioso a mí me aburre, me cansa, como esta pose, ¿no? Como de soy un genio. Ir al MAC y ver a un tipo muy disfrazado, ¿no? Y ver una cosa muy extraña y irte sintiéndote ignorante. Lo digo porque a mí me pasó muchas veces cuando era muy joven y me gustaba el arte y no entendía nada, por esto mismo que yo te digo, porque la educación en Chile artística es muy mala. Yo estudié en un liceo tradicional, además en el Liceo 1, que era muy tradicional, lejos de las artes. Y entonces siempre me iba muy frustrada, sin entender mucho qué es lo que era, y sentía que todos sí lo entendían, y ahora me doy cuenta que en realidad es como un mundillo así medio, no sé, a mí eso me molesta, porque existen procesos creativos. Fuera de que estoy segura de que la obra sí puede hablar por sí misma, porque por algo uno siente cosas también cuando ve obras del tipo que sea. Eso sí sucede, sí ocurre, pero creo que la subestimación del observador va precisamente en esto, en creer que eso es suficiente y que los que sí tienen el conocimiento para intelectualizar lo que están viendo lo puedan entender
y el otro que lo sienta nomás. ¿Me entiendes? Como, y entonces creo que más allá de la fundamentación teórica o del respaldo que deba tener el artista a partir de su obra, creo que existe un proceso creativo que es real, que funciona muy diferente para todos. Y creo que transparentar ese proceso creativo aportaría muchísimo a la creación artística desde diferentes niveles económicos, niveles sociales y niveles educativos, a partir de la propia experiencia del artista, más allá de lo académico, de lo netamente académico. A pesar de ello, por supuesto, considero que para la creación artística debe existir técnica y herramienta, que en el fondo es lo que se entrega a la universidad, que es la técnica, el saber utilizar, por ejemplo, una cámara. No se puede hacer fotografía sin saber usar una cámara fotográfica, que es lo básico. Aún así, creo que a partir de la honestidad de los artistas, tratando de transparentar un poco el proceso creativo y de qué va, y de que a veces es doloroso y que no siempre es como la genialidad que bajó del cielo, sino que uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y transparentar eso creo que sería un aporte social sumamente importante. Bueno, yo creo que estamos alcanzando la hora. Hemos tocado temas acerca de cómo se constituye el trabajo de cada uno de ustedes. Hemos encontrado puentes como de cómo seguir adelante, desde cuáles son las maneras, las metodologías que ustedes han implementado desde sus prácticas, cómo han intentado craquear o develar las maneras en las que se puede ir alcanzando como algo nuevo, como si es a través de la búsqueda personal, si es a través como de el desglose de un mundo complejo desde un objeto pequeño, si es a través como de tratar de facilitar lo existente para poder como pegar el salto a lo siguiente utilizando la tecnología. En realidad existen como puentes, y creo que, por ejemplo, Allen debería hablar con Tomás Taller, con Tomás Taller, pero de todas maneras, ¿cierto? O sea, existen como ahí, como gente que debería conocerse a estas alturas, que cuando volvamos de nuestras pandemias aisladas, deberíamos de todas maneras formar conjuntos interfacultad. Les agradezco muchísimo por sus presentaciones, lo disfruté muchísimo, pero sé que son las 7:30 ya, así que los voy a dejar en libertad. De verdad, muchas gracias. Recuerden que las sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube de la facultad y después los podemos compartir con las personas que ustedes deseen. Espero que los estudiantes que estén escuchando la charla la disfruten, y los que la escuchen después también. Así que tengan un muy buen fin de semana y muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, gracias por escucharnos. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Y un gusto, Carolina y Allen. Igual, sí, que ganas de estar presencial y conversar y conocernos todos. Muchas gracias. Abrazo. Que estén muy bien. Chao.